La mesa redonda rinde homenaje a La Habana en su aniversario 500 con un compendio de vocaciones a la capital cubana hechas por uno de sus hijos más ilustres, el doctor Eusebio Leal Spengler, en varias entrevistas que concediera a nuestro programa en los últimos años. De Eusebio y su inestimable aporte a La Habana, escribiría Fina García Marrús. En su sacrificio humilde, en la entrega tenaz de sus horas, en la vehemencia prometeica con que ama La Habana, Eusebio Leal, como en otras tantas cosas, es donde está su huella. Cuando lo olviden los hombres, todavía lo recordarán las piedras. Decía Fernández Retamar que la patria es la niñez, y siempre eso nos lleva un poco a pensar cómo vemos la patria, cómo la patria se nos creó desde niño. Para usted, La Habana, ese niño Eusebio Leal, ese joven o adolescente Eusebio Leal, ¿cómo recuerda La Habana? ¿Cuál era La Habana de Eusebio Leal cuando niño? En realidad nací en el Hospital América Arias, la ilustre capitana del Ejército Libertador, cuyo nombre lleva a ese hospital en G y línea. Pero mi casa, a donde regresamos, fue en la calle Hospital 660. Y era un barrio del barrio de Cayo Hueso, un barrio muy activo, en el cual la casa donde nací era una casa de vecindad, como se llamaría después, un solar, pero donde reinaba un orden casi romano. Las puertas estaban divididas, estaban nunca cerradas, sino con una cortinita. Las personas pedían permiso para hablar detrás de la cortina o para entrar a las habitaciones. Y ese fue el barrio de la escuela, el barrio de los compañeros de la escuela. ¿Quiénes fueron? Los hijos de Berto el hielero, Lucía la hija del cartero, Hortensia, su padre era también un obrero. Y entonces todas estas personas arroparon la infancia. Una infancia ardua, ya que mi mamá era conserje de una escuela pública, la 126, Ramón Rosaín, en la calle Monte. Y en esa escuelita a donde ella me llevaba, escuché las primeras nociones de lo que serían en el futuro conocimientos y letras. Pero mi maestra fue más bien una señora muy mayor de la cuadra, doña Blanca Sanders, viuda de Arostegui. Y Blanquita, como le llamábamos todos, nos sentaba en unos bancos de madera y allí nos explicaba la cartilla. Y así fue el comienzo de la vida. El barrio y sus símbolos, el barrio y sus fiestas, el barrio y sus tristezas compartidas, el barrio y los acontecimientos de aquella época. La niñez está marcada por la época que en La Habana vivía los episodios de lo que se llamó el gangsterismo, y de vez en cuando el sobresalto muy cerca del hospital de emergencia, cuando ocurrieron crímenes horrendos en La Habana, batallas de grupos. Ten en cuenta que yo nací hace mucho tiempo, en 1942, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial, y La Habana de esa época era esa. Una de las cosas más interesantes es que ahí a la casa acudía un anciano muy importante, posiblemente más joven que yo ahora, pero impecablemente vestido de blanco, con su gran sombrero, que tenía amores con una de las vecinas. Y nosotros nos beneficiábamos de ese amor porque él nos repartía las tarjetas para ir al Palacio Presidencial el 6 de enero, que era el Día de Reyes, o el día antes de la Nochebuena, el 24 de diciembre. Objetivo: la primera, el juguete; la segunda, una java con algunas golosinas para las familias. Recuerdo la gran cola en la madrugada, los guardias vestidos con capote por el rocío de la noche, y nosotros ya refugiados en los portales para tratar de ser los primeros. Y después la entrega a cada uno de aquella bolsa y una bola de cristal que no olvido, donde estaban las monedas de 10 centavos de Cuba que eran de plata. Tomaban una moneda para la guagua,
para el regreso, tan pobres éramos. Todas esas imágenes de La Habana, del carnaval, del incendio, del hielero, del vendedor de la leche, del carnaval en la ciudad con su comparsa y sus personajes, fueron el mundo de la niñez, y también fue La Habana de la insurgencia revolucionaria, con sus figuras más relevantes, la presunción de que la tierra estaba temblando debajo de nuestros pies, y todo lo cual se produce finalmente, eclosiona con el 1 de enero, la salida de las sombras de la milicia revolucionaria. Recuerdo la 6ª estación de policía, a donde llegamos con nuestros brazaletes y nuestras gorras, y recuerdo que extraje del fichero las fichas de Fidel y de Raúl, las fichas que estaban en el fichero de las personas que estaban bajo esa condición en las estaciones policiales de La Habana. Una revelación que no conocía. Pero ese Eusebio del 59, 16 años tenía prácticamente. 16 años. ¿Cómo salta de Cayo Hueso a La Habana Vieja, llega a la oficina del historiador, conoce a un hombre tan impresionante como el doctor Emilio Roy y aprende un poco a creer a La Habana, a querer en La Habana y también a ver por los ojos de Emilio Roy? ¿Qué dejó en el alma de Eusebio Leal Emilio Roy? ¿Cómo llega hasta hoy en usted, Emilio Roy? Primeramente, muchos tienen la idea de que yo fui uno que atravesó francamente el camino hasta llegar a los grados académicos. No, en realidad, cuando triunfa la revolución, por razones familiares, económicas y 1000 razones, yo no tenía alcanzado ni siquiera el 5º grado. Nunca más pude volver a la escuela, y cuando el 26 de julio del 59 pude hablar en nombre de las casas del 26 de julio en un acto frente a la Normal de Maestros, el presidente del gobierno de la ciudad, que eran los comisionados municipales en ese momento, me llamó, José Llanusa, y me preguntó: ¿quién es ese muchacho que había hablado? Era muy delgado, a nombre de las casas del 26 de julio. Entonces me dijo: ¿y dónde trabaja? Le dije: en ningún sitio. Y me invitó a visitarle al lunes siguiente. He estado buscando en el almanaque para ver exactamente si era lunes, martes, miércoles. El caso es que llegué a la puerta de aquel edificio que veía por vez primera, el palacio de los capitanes generales, donde iba a estar mi destino, que era la municipalidad de La Habana. Allí había una entrada y salida de gente de todas partes, y de pronto me convertí en un empleado del gobierno de la ciudad de La Habana, pero era un empleado iletrado. Cuando me ofrecieron pasar como inspector del departamento de ingresos, te podrás imaginar, solamente en una revolución puede pasar eso. El mundo estaba de patas arriba y se abrían todas las puertas y oportunidades. Lo primero que me dijeron fue la educación obrero-campesina. De ahí que entre donar sangre, abrir una cuenta bancaria, asistir rápidamente a la vida cultural que proponía la ciudad a partir del trabajo con la extensión universitaria que se extendía al municipio, el cine, los ciclos de cine, la biblioteca pública. De niño, el amparo cultural de mi barrio había sido la biblioteca de la Sociedad Económica Amigos del País. Esos fueron los libros bellos que leí. Y después mi mamá me llevaba a las casas donde trabajaba, y en las casas en algún lugar descubrí donde una biblioteca y leía muchísimo. Pero, como te das cuenta, la educación fue como trunca. Resultado: nunca más pude volver a la escuela, pero un día el secretario general de la CTC, que era Lázaro Peña, me entregó el certificado de 6º grado. A partir de ahí vino la alfabetización, los cortes de caña, el café, todo lo que rodeaba en ese momento las expectativas del gran movimiento que la revolución alentaba, sobre todo para los jóvenes, todas las puertas abiertas, todas las murallas rotas. Y a partir de ese instante supe, al empezar a trabajar, que no cerca de allí, en la Plaza Catedral, estaba el hombre que tú has mencionado. Entonces fui allí, porque el historiador, y a mí me fascinaba la historia de Cuba y la historia de La Habana, la toma de La Habana por los ingleses y toda aquella fantasía. El historiador regalaba libros, pero no los regalaba cuando uno llegaba. Era como una prueba, después de hacer ciertas pruebas de virtud, en cuanto a un interés real en aquella oficina, donde trabajaban nada más que 8 o 10 personas. Un día me entregaron los cuadernos de historia habanera y me enfrenté de pronto al gran hombre que estaba sentado sobre su mesa
ya tocado por la enfermedad y por el tiempo, y a partir de ahí me hice frecuente a la oficina y recibí los libros más preciosos que la oficina publicaba, las conferencias. Se trabajaba solamente en el municipio hasta el mediodía, quiere decir, aprovechaba para hacer mi trabajo, pero también como inspector de ingresos y de tributos tenía que ir a distintos lugares de la ciudad. Así conocí Diezmero, 10 de octubre, caminaba enormemente para llegar a las direcciones. Tuve que entrevistarme con personajes increíbles de la época que, por extraño que parezca, adeudaban al fisco y no pagaban sus impuestos, sobre todo el que me tocaba a mí, que es el impuesto territorial. Éramos como el símbolo de la honestidad de la revolución, porque nos precedía el municipio como una entidad donde parecía haberse guarecido todas las corrupciones. Y sin embargo, ahora era construir escuelas. Solamente en el primer año de la revolución se construyeron 53 escuelas en la ciudad de La Habana. Y un arquitecto, Cesario Fernández, que murió trabajando, un hombre importantísimo en esa etapa, murió trabajando. Y con Rolando López del Amo, que llevaba adelante el programa de extensión universitaria y de extensión cultural, fueron las primeras tarjetas para ver los grandes ciclos del cine, de la cultura, y así comenzó el gran camino hasta hoy. Entonces Roy jugó un papel muy importante. Hasta su muerte en 1964, fui allí junto a su oficina. Y cuando él se derrumbó a la enfermedad, siendo todavía un hombre capaz y poderoso, que había escrito obras capitales para cultivar el sentimiento de dignidad nacional y el sentimiento martiano, cubano y antiimperialista. Entonces bebí en esa fuente. Él no tuvo la posibilidad de participar en la restauración. Él le tocó enfrentar las demoliciones, la batalla por impedir la destrucción de la iglesia de Paula para la ampliación del ferrocarril, la batalla por preservar el muro muy joven donde los estudiantes del 71 fueron ejecutados, la gran pelea por la demolición de la antigua universidad, o la gran pelea por colocar la estatua de Céspedes en la Plaza de Armas, cuando en realidad solamente había un pequeño busto de Céspedes que la maestra Hortensia Pichardo y su esposo Fernando Portuondo habían colocado en el Instituto de la Vigorá. Entonces ese sentimiento cespediano, martiano, cubano, lo bebí en esa fuente. El privilegio de haber conocido a Eusebio Leal ya hace unos cuantos años me da la sensación, me da el pensar que su espada más importante es la perseverancia. De un joven que apenas tenía sexto grado, entró a la universidad y se convirtió en doctor y en uno de los intelectuales más reconocidos de nuestro país. De apenas un joven ayudante de Emilio Roy, llegó a ser el historiador de la ciudad, siguiendo su tradición y ampliando su obra. ¿De dónde le viene esa perseverancia a Eusebio? Mi mamá fue la gran perseverante, fue la piedra angular, fue una madre romana en ese sentido. Su educación no era tanto en admoniciones como en ese ejemplo práctico día y noche, mostrando cuál era el camino, bajo un lema que siempre repetía: que tú no pases lo que yo pasé. Ella no pudo ir a la escuela, tuvo que trabajar, y decía: tú no debes dejar de estudiar. Ella fue honrada, virtuosa, y me dijo siempre: la honradez es el símbolo de la verdadera y única virtud, de ahí nacen todas. Y después, decididamente, me tocó vivir el acontecimiento más glorioso de la historia. No me tocó vivir en el 68, tiemblo pensando qué habría hecho. No me tocó vivir en el 95, qué habría hecho. Pero me tocó vivir la epopeya del 59 y recordar perfectamente, porque viejo soy, desde el asalto al cuartel Moncada, que lo recuerdo perfectamente, hasta los acontecimientos posteriores. Recuerdo mi vida en ese tiempo, recuerdo a los compañeros que perdí en la lucha, que conocí o vi de lejos, y de pronto un día
desaparecieron en la vorágine de la revolución, de la insurgencia, y después los años de la revolución. Vino la ruptura absoluta. Fue como un gran cataclismo, una cosa que se derrumbaba por todas partes. Y de pronto iba apareciendo con una fuerza volcánica otra. Se levantó la tierra. De pronto nos vimos arrastrados por esa marea de la revolución de la que hablaba Henry Riff a Máximo Gómez. Iremos a donde la marea de la revolución nos lleve. A Manga Larga en Camagüey, a cortar la caña en medio del agua y de los mosquitos insaciables, a los barrios periféricos de La Habana con la alfabetización, a otras movilizaciones infinitas, a las brigadas sanitarias primero, a las milicias revolucionarias después, y a todas las rupturas personales, familiares, a la ruptura con las amistades. Se cumplía aquel principio de que era sí o no, estábamos o no estábamos. Y todo eso con su gran poder de generación de fortaleza y al mismo tiempo con su gran capacidad de generar también dolores y sufrimientos, vieron partir padres, amigos, parientes, y poder ver después la estabilización, poder ver después la victoria de la revolución, poder haber asistido a la supervivencia de la única revolución, a la única. Cuando yo miro hacia atrás, digo, ¿a qué edad murió Bolívar? ¿A qué edad murió Martí? ¿A qué edad Gómez, García, Céspedes, Maceo? ¿Qué es esto? Nos tocó el privilegio de poder vivir y ver a los hombres de la revolución sobrevivir y sobrevivir a ella, cambiarla, retomarla, volver a retomar el camino, analizar los necesarios extravíos, rectificar errores, cometerlos, que es de humanos. Es una revolución hecha por hombres, no por arcángeles disfrazados de seres humanos. Y en medio de esa vorágine, vivir. Y de pronto, confundidos por el resultado de haber vivido tanto, poder afirmar como el filósofo, tranquilos ahora ante este paisaje, sin que hayan desaparecido las inquietudes y las zozobras, pero más tranquilo porque tenemos la experiencia necesaria. Pienso, luego existo. Quiere decir, si pensamos, es que vivimos. Para usted, ¿qué significa haber trabajado incansablemente por preservar el patrimonio de esta Habana? ¿Cuánto puede haber impactado en la vida de los habaneros y de los no habaneros que han venido después a esta ciudad esa obra monumental desarrollada por usted y sus colaboradores? Mira, Randy, sin la revolución todo se habría perdido, porque casi todo aquí estaba sentenciado por el desarrollo inmobiliario a desaparecer. Quedaban algunos sitios y en esa época se repetía mucho: lo nuestro es poco, lo nuestro no tiene comparación con lo de otros países, en definitiva aquí no hay tantas cosas importantes. Después escuché otras palabras como ustedes no saben lo que tienen. Cuando llegaba alguien, sí, claro que sabíamos lo que teníamos. Lo que había era que tener ese sentido de continuidad de la obra de muchos precursores que lo enseñaron desde la academia o laboraron incansablemente por hacerlo realidad en obras y de veras. Cuando vemos hoy el fruto de lo que se ha hecho, sobre todo por ejemplo este año que termina, pienso en la escuela de Mendive, pienso en la Camilo Cienfuegos y pienso en las 7 escuelas grandes que se han construido en el centro histórico, en edificios históricos. La Mariano Martí, la secundaria General Quintín Banderas, por ejemplo, la Vietnam Heroico, escuela primaria, la Camilo Cienfuegos, la Ángela Landa, por ejemplo, o esta preciosa escuela de Mendive en el Prado, que tiene un tremendo valor moral haber puesto esa ficha sobre el tema. La lucha por restaurar el simbólico teatro de La Habana, el Teatro Martí, en que en ese ambiente está metida la historia del teatro popular cubano y la historia de las grandes aspiraciones de nuestro pueblo. El momento de su inauguración, después de haber visto el cielo desde el proscenio, después de haber visto aquel pulguero, aquella ruina, era realmente algo memorable. La Basílica de San Francisco, donde ya la música ha hecho olvidar que fue antes depósito, almacén, correo, y aún después del triunfo de la revolución,
un depósito de mercancías. Recuerdo la batalla por la restauración de ese lugar y recuerdo el momento en que Fidel llegó y se quitó la gorra delante de aquella obra maravillosa, reverenciando los símbolos de la cultura y de la fe. Recuerdo también las obras para viviendas de las personas. Miles de personas tienen hoy un techo nuevo, un techo nuevo. Recuerdo los decretos leyes que fueron verdaderamente un símbolo de la preocupación del Estado por el patrimonio cultural. En lo que a La Habana Vieja se refiere, el decreto ley 143 de Fidel y después el único decreto que está refrendado por dos presidentes, por el presidente Fidel Castro, por el presidente del Consejo de Estado y de Ministros y por el general de Ejército, general presidente, como siempre llamé. Esa década fue muy importante porque ambas conforman estos años de arduo trabajo en La Habana Vieja. Después se viró la mirada sobre el centro histórico. Se viró la mirada, se comprendió que había tal caudal aquí y tal concentración de valores que si eso se ponía realmente sobre la mesa, sería capaz de cambiar la ruta de la visión que la gente tenía sobre Cuba. Y es verdad, el regreso de la Asamblea o la posesión de la Asamblea del Capitolio Nacional, el Tribunal Supremo en el centro histórico como instituciones del Estado y después fundamentalmente el revivir de los valores de la ciudad histórica, de la Casa de Martí, de todo lo que forma hoy ese entramado, es realmente algo muy importante y ahí ya entra de lleno la participación popular. Piensa que la Escuela Taller, por ejemplo, se fundó con 32 jóvenes, hoy educa más de 400 bienalmente y ahí han salido casi 5.000 graduados de la Escuela Taller, aprendiendo los oficios de la construcción que estaban perdidos, oficios artesanales de gran valor. Un día me trajeron una teja escrita en chino y cuando se descifró el texto de la teja, hecho por un alfarero chino de los culíes que llegaron a Cuba y que estaba en un tejado oculto, solamente los pájaros podían ver aquella inscripción. Después de mucho meditar, los viejos chinos de Cantón me dijeron, la teja dice, la mano ejecuta lo que el corazón manda. Y el mandato del corazón ha sido preservar el patrimonio del país, no como la labor de una persona, de ninguna manera. Esta persona en última instancia encarna una voluntad política y encarna un sentimiento popular. Es asombroso cómo llegan los cubanos y te dicen gracias, los niños que piden que se retraten, los que asisten a los conciertos, a esa programación cultural mensual impresionante. Las rutas y andares comenzaron con aquellas conferencias para el conocimiento de La Habana Vieja, el año 81-82. Hablaba desde los balcones a las personas. Era un grupito pequeño de personas. Hoy las rutas y andares, conducidas por arquitectos, historiadores, comunicadores sociales, supone un movimiento de miles en familia sobre el centro histórico. Y ha inspirado un movimiento nacional. Hoy las oficinas del historiador y del conservador están en las principales ciudades de Cuba y se van incorporando en nuevas ciudades. Hoy lo decía esta mañana, cuando recordaba la impresión que me causó llegar a Matanza y ver la impresionante labor que han realizado para preservar lo suyo. Y exactamente igual Camagüey y Cienfuegos y Bayamo y Santiago. Entonces todo eso conforma una visión de que no ha sido en vano y de que cuando me preguntan ¿y qué pasará después, mañana o pasado? Una persona, un pensamiento o una pregunta que se repite en distintas dimensiones, siempre digo, tener confianza, porque ya Martí lo escribió, tengo fe en el mejoramiento humano, en la utilidad de la virtud, en la vida futura. En la calle están los historiadores, los arqueólogos, los historiadores del arte, lo que van a continuar están ya.
Eusebio tuvo que vencer prejuicios para empezar esa obra. Fue fácil convencer de que había que rescatar el Capitolio Nacional, había que rescatar también la función legislativa para el patrimonio nacional. Fue más difícil eso que aquella vez en la calle de Madera frente al Museo de los Capitanes Generales. Randy, tú sabes que la historia hay que contarla como fue, no como nosotros quisiéramos, porque después nos pueden acusar mañana o hoy mismo de que la hemos picoteado, la hemos arreglado a nuestra manera. La historia es como es. Y cuando alguien comete la ignominia de apartarse del escenario que le tocó vivir, lleva una estrella en su frente, que esa ignominia no lo borra, lo castiga. Por tanto, no se puede hacer tijera. El Capitolio Nacional no fue nunca la copia del de los Estados Unidos. Cuando yo visité el Capitolio de Washington, por invitación expresa del secretario de Estado John Kerry, que me formuló aquí en la Plaza de San Francisco durante la visita, vi las diferencias absolutas. Su cúpula es de hierro, la nuestra es una estructura con piedra, láminas de cobre y oro. El Salón de los Pasos Perdidos no tiene paralelo, son 120 metros de largo. El Capitolio norteamericano dentro, bajo la cúpula de hierro, tiene la gloria de George Washington, pero todo el interior está lleno de los monumentos y cosas que los estados colocaron, que hacen un poco, reducen el espacio magnificente de aquel Capitolio. Nosotros con la aguja en este momento estamos a 91 metros de altura, más alto. Pero además de todo eso, todas las alegorías del Capitolio, partiendo de nuestra tradición grecolatina, es una exaltación del Olimpos al universo cubano. El Mambí se transforma en un héroe del panteón griego o viceversa. Desde el elogio del escudo nacional, hasta el elogio de las provincias, hasta los nombres incambiables de la sala, Jimaguayú, Baraguá, Guaymaro. Figúrate, Simón Bolívar, Benemérito de las Américas, Benito Juárez. Todo allí evoca a Cuba y América. Segundo, está dentro toda la gloria combativa de la nación cubana, toda su forma, el espíritu de la nación, que es un espíritu cívico y laico, donde aparece el patriotismo como la religión del Estado, como en la antigua Roma republicana, donde aparecen en la figura de la República, que por cierto, como bien se decía, el Buda de Nara bajo techo, o la estatua sedente de Abraham Lincoln, ante la cual está la imagen famosa tomada de Fidel, inclinado con la gorra, con la cabeza descubierta. Solamente la escultura de La Habana es la más alta, levantada para que sea más sacro el lugar, sobre una piedra traída de Egipto, una piedra del periodo posiblemente tolemaico, una piedra semipreciosa que los técnicos rusos restauraron y sobre la cual se elevan las casi 48 toneladas que pesa la obra de Angelo Zanelli, y las estatuas exteriores que representan, yo creo que las dos cuestiones fundamentales. Si las hubiéramos colocado nosotros, nos habrían dicho que era un acto puramente ideológico. El primero se llama el trabajo, y el segundo alude al primero, la virtud tutelar del pueblo. Un pueblo que no trabaja, una nación que no crea, una nación que vive dependiente, que debe y no paga, que consume y no produce, está conducida al desastre. Entonces, en lo alto de esa escalinata aparece ese perpetuo llamado, y dos atlantes sostienen el escudo de Cuba. Y hay tres puertas que fueron la obra de otro gran artista cubano, García Cabrera, que son la historia de Cuba en imágenes. Labrada, es una cosa extraordinaria. Una de ellas es la escena de la inauguración del Capitolio. Estamos hablando de aquella solemnidad en ocasión de la Conferencia Panamericana. Y aparecen en la escalinata el presidente de Cuba, el dictador Gerardo Machado, y a su lado el presidente Calvin Coolidge. Cuando el pueblo ingresó en el Palacio Presidencial e ingresó en el Capitolio sin romper las puertas, alguien con un cincel y un martillo rompió dos rostros, esos dos.
y dejó intacto todo lo demás, como diciendo esto es lo que hay que saber de ahora y para siempre. Que la verdad está en la comprensión de lo que ha significado la compleja relación entre Cuba y su aspiración a independencia y soberanía y el Estado americano. Y la segunda, la sumisión republicana, que es el camino equivocado, independientemente del espíritu nacionalista que caracterizó aquel gobierno, te das cuenta, independientemente de su criminalidad, independientemente de todos sus errores, el rostro quedó marcado para siempre y la historia hay que explicarla. Además, independientemente de que se hayan reunido en el Capitolio en algún momento una determinada concentración de pillos muy importante, también están en todos los asientos marcados los nombres de hombres ilustres y decentes que los hubo en la República, comunistas o no, demócratas verdaderos, como un Eduardo Chivás, cuyo nombre aparece allí, o el de Salvador García Agüero, o el de Juan Marinelo, o el de Blas Roca, o el de aquellos que asistieron por elección popular como constituyentes a la gloriosa Constitución del 40, que tuvo como única realidad mostrarnos un documento perfecto y posteriormente un incumplimiento perfecto de todo su contenido. Es entonces, Eusebio, esta la obra más monumental de restauración, la obra arquitectónica de los últimos años más importantes que se ha hecho. Y se convirtió Handy en un problema tremendo. Primero, para vencer los prejuicios. Era un Key de 15 años, una copia miserable de los Estados Unidos. No era ni Capitolio, ni siquiera monumento nacional. Por ese criterio hay que destruir toda la ciudad, destruirlo todo y volver al bohío. Volver al bohío y volver a edificar. Porque los edificios no son culpables de lo que ocurre en ellos. Tienen valor per se. Y cuando se logra reconciliar el contenido del continente, hemos logrado lo supremo. Hoy el presidente de la República tiene la Sala Bolívar como despacho en el Capitolio, lo cual quiere decir que los tres poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, el Tribunal Supremo, porque también aquí se le restauró un palacio en el centro histórico, están en La Habana, lo cual le devuelve a la ciudad el carácter de centrum, no porque sea el único centro, sino porque es el punto de partida. Para mí no me existe la idea Habana Vieja ni Casco Viejo. Para mí es el centro histórico que después se replica en San Miguel del Padrón, en Luyanó, en 10 de octubre, en El Cerro, en La Víbora, en El Vedado, donde quiera que la ciudad renace y crece. También es el concepto de las cívitas y de la capital. Cápita del término latino cabeza, lo cual quiere decir que La Habana no tiene que ser, no copia a ninguna, ni tampoco envidia a ninguna, las representa a todas. La Habana es hoy un símbolo completo y absoluto de la nación cubana. Es el símbolo de sus libertadores, porque la historia lo construyó así. En el cementerio de La Habana está el general en jefe. A unos pocos kilómetros, el lugarteniente general. Y allá en Santa Ifigenia está José Martí y Fidel Castro. El balance está establecido, que es lo más precioso y lo que la aguja dorada del Capitolio significa, la unidad de la nación cubana. Solo así existió, existe y existirá un ente que se llama Cuba. Ahora, los prejuicios fueron derrotados. La admiración pública es absoluta. Se iluminará en las fechas patrias, para que no haya ni despilfarro de luz y el símbolo ya adquiera su verdadera dimensión. Y es como una corona colocada sobre la cabeza de la ciudad cuando va a cumplir 500 años. Esta ciudad que es la ciudad de su universidad, de casi 3 siglos, de su sociedad económica y patriótica, de su sociedad científica, de su academia de ciencias, de su educación pública, de su insurrección gloriosa, de sus héroes y educadores, de sus padres y fundadores, una ciudad de la cual tenemos que sentirnos orgullosos los que somos parte de la clase obrera, los que fuimos alfabetizadores, macheteros, constructores, y que sentimos que todo esto es nuestro,
Ahora bien, Randy, esto no puede acabar el 15 de noviembre. Ya yo mandé en todos los carteles a poner 501 aniversario. Porque hace falta continuar y renovar la batalla y todo lo que se ha hecho en el centro histórico, con un sentido social, como lo concibieron Fidel y Raúl, y como lo ve el presidente Díaz-Canel. Construir cada año una bella escuela. El año anterior, la escuela de Martí, la preciosa escuela del Prado, el colegio de su maestro. Ahora la escuela Vilaboy en la Plaza del Cristo. Antes en el barrio Jesús María la Quintín Bandera. En la Plaza Vieja la escuela Ángela Landa. Ir levantando, según aquel pensamiento de Mendive y de Luz y Caballero, la escuela, porque el que forja hombres forjará ciudadanos. Y al mismo tiempo, lo que ha hecho todos esos premios que yo recibo como un símbolo, yo no me pertenezco, mi nombre ya es otra cosa, no se corresponde conmigo, me busca más problemas realmente mi nombre por todo lo que exige de mí que todo lo demás. Esta es una obra de la nación, es una obra de Cuba, es una obra de la revolución. Ya que habla de símbolo, Eusebio, estoy mirando aquí una vista hermosa de la ciudad y uno ve, bueno, la cúpula del Capitolio está allá detrás de usted, pero ve también la cúpula de la Iglesia Ortodoxa Rusa, ve otros monumentos culturales que tiene La Habana y piensa en su casa de África, su casa de Asia, su casa de México. Y recuerdo cuando vino el Papa Francisco y se encontró con el patriarca Kirill acá en La Habana y decía, La Habana será la capital de la unidad. Es un poco La Habana vieja, esa imagen de la capital de la unidad. ¿Ha pensado usted siempre cuando idea las cosas para La Habana vieja en esa posibilidad de unión en la diversidad que puede dar un territorio como este? Sí, porque al principio había el interés de muchas naciones de poner casas aquí. Y entonces el jefe de la revolución con sabiduría dijo, desarrollemos un proyecto que permita, a partir de nuestra cultura, que es una cultura insular, establecer un puente con el mundo. Ahí sí surgió la Casa de África, a la cual él aportó, y el comandante de la revolución, Juan Almeida, aportó, y el general de ejército aportó. La Casa de Asia, por ejemplo, tan importante. La Casa de los Árabes, tan importante. Entonces estábamos viendo 3 continentes, 3 mundos distintos. Y al mismo tiempo, después venía el detalle significativo de cosas excepcionales que La Habana había vivido. Por ejemplo, la presencia de Bolívar en La Habana, aquel 25 de marzo de 1799, la Casa del Libertador. O la Casa del Benemérito de las Américas, Benito Juárez, por el hecho de que Juárez vino a La Habana en 2 oportunidades. Entonces, las relaciones particulares entre el proyecto de Bolívar para América y la visión de Juárez con relación a Cuba y la historia de México tan próxima a Cuba trajo lo uno y lo otro. Pero además, La Habana Vieja se convirtió en el espacio ecuménico de encuentro de las culturas. Confluyeron las religiones y las culturas aquí. Aquí está, para empezar de atrás para adelante, ahí están las fraternidades africanas que tienen su casa hecha por nosotros en la calle Prado. Aquí está la catedral y el seminario de San Carlos y San Ambrosio mientras estuvo en La Habana Vieja, la catedral católica romana. Aquí está la iglesia bautista. Aquí está la catedral griega, que fue algo tan importante por la relación de los griegos con el mar y porque existió antes una iglesia griega en el espacio detrás de la Plaza de la Revolución, y fue una petición de la comunidad griega y del Estado griego hacia Cuba, y el índice apuntó, hagámoslo allí. Y aquí fue inaugurada con la presencia del patriarca ecuménico. Después vino
está la comunidad judía más antigua, Adat Israel, la comunidad sefardita, después la comunidad ruso-cubana, como un símbolo de la amistad entre Rusia y Cuba. Y vino el patriarca Kirill, que aún no había sido exaltado a esa alta dignidad, y vino y estuvo en la consagración de la catedral dedicada a Nuestra Señora de Kazán, que es el símbolo de la Rusia resurrecta de la batalla, y fue inaugurada por Kirill y por el general presidente Raúl Castro. Entonces, 3 papas han estado en La Habana Vieja. Entonces, esa ciudad que tiene el legado impresionante documental de su archivo nacional, que es la historia de América y de Cuba y del mundo y sus relaciones con el mundo, que tiene aquí la casa de Martí con los grillos del apóstol y la escarapela de Céspedes, que tiene en el Museo de la Ciudad las primeras banderas, el machete de Máximo Gómez y la silla de Antonio Maceo. Esa ciudad que tiene el Museo de la Revolución y la epopeya de la gesta revolucionaria. Esta ciudad que tiene todo lo que hemos ido viendo y hablando, es como un núcleo, como un corazón palpitante, en una Habana que toda ella es histórica, cosa que me interesa mucho resaltar. Mi corazón está en cada rincón de La Habana y hemos tratado de hacer obras en la universidad, que es Plaza de la Revolución. Hemos tratado de hacerla en la Quinta de los Molinos, que es nuestro centro ecológico más importante, en la Casa del Vedado, en la Casa de las Tejas Verdes en la Quinta Avenida, en el apoyo a cualquier iniciativa que se haga en la ciudad, en cualquier rincón, por pequeño que sea. La lucha de muchos años por traer cosas de Cuba, como fue la estatua de Martí de Nueva York, el momento glorioso después de 20 años de gestiones en que la estatua llega y es colocada en aquel lugar. Qué día, qué mañana inolvidable. O el regreso de la primera bandera de Cuba procedente de los Estados Unidos, o del fusil de Antonio Maceo que llega desde Suecia, desde Estocolmo. Quiere decir, buscar y encontrar que donde quiera que estemos nos alentará siempre esa maravillosa cosa que es la esperanza de hacer. ¿Qué simbolismo tiene que llegue esta ciudad, la capital de Cuba, a sus 500 años en medio de tantos desafíos, de tantas amenazas, de tantas complejidades que hemos vivido, incluso hasta el peligro de una guerra nuclear? Han tratado de poner un muro en torno a ella. Es imposible. Cuando el barco blanco o los cruceros ingresaba, era como la ruptura de ese bloqueo brutal, inmoral, continuo, casi domiciliario, inculto que se le impone a Cuba. Sin embargo, aun cuando lo truncaron de manera violenta, de hoy para mañana, dije, no importa. El canal del puerto está abierto. Durante 5 siglos entró la flota al puerto de La Habana, en los primeros siglos, trayendo los destinos de América en sus tablas. Se enfrentaron en el en el estrecho de la Florida, a la boca del Golfo de México, en el Cabo del Holandés, saliendo camino de las Canarias o por la ruta atlántica con piratas y corsarios. Y sin embargo, La Habana prevaleció. Prevaleció el incendio de Sores, al sitio brutal de los británicos en 1762, con sus artilleros negros, con sus mujeres valientes, con su don Luis de Velasco en lo alto del castillo, defendiendo sobre el muro la fortaleza, y el Marqués González. La defendió Pepe Antonio en Guanabacoa. La Habana está llena de una historia bella, y de esa historia se vive. Es una historia que los que no la tienen la pueden ignorar. Cuando una potencia tremenda, en medio de la guerra, las guerras europeas, bombardeaba la ciudad de Zaragoza sin piedad, se invitó a uno de los oficiales franceses con los ojos vendados a entrar en la Zaragoza bombardeada, y se le llevó a ver alrededor del Templo del Pilar, donde estaba el Hospital de Sangre. Y allí en aquel lugar se le quitaron las vendas y se le dijo, aquí está la resistencia de este pueblo. Y se cuenta de una mujer que encendió la última mecha del último disparo. Entonces, nosotros descendemos de aquellos caballeros andantes
y de los señores de África, que siendo príncipes, reyes, obbas y sacerdotes, vinieron encadenados como esclavos. Y descendemos de la sangre india que corre por nuestras venas con orgullo y que marca todavía el nombre de La Habana, el de Bayamo, el de Cuba. Nosotros somos en el medio del Mediterráneo americano como una fusión cultural poderosa, que siempre hemos querido ser América, siempre hemos querido ir como libertadores, jamás como invasores. Nosotros sentimos el orgullo de nuestros sabios, de nuestros médicos, que han salvado y han traído a luz bajo las montañas del Himalaya, en medio de terremotos asoladores, de pestes horribles en el centro del continente, en medio del ébola en el África, descifrándolo todo. Nosotros somos los hijos de Luis Caballero, habanero, que decía que primero palidecería todo, menos el sol del mundo moral de que hablaba Cintio. Nosotros venimos de esa estirpe, nosotros venimos del amor de Martí, del amor creador. Nosotros venimos de todo eso. Y eso, querido Randy, es inderrotable. La Habana vivirá, celebrará su 500 aniversario. Se reunirán de todas las ciudades patrimoniales de Cuba en La Habana, su capital. Y yo que he tenido el honor de hablar en el 500 aniversario de Santiago, de Puerto Príncipe de Camagüey, de Trinidad, por ejemplo, que no pude asistir a otros lugares porque ya no fue posible, pero que todos están en mi corazón, que pude hablar en Baracoa, la primera ciudad fundada. A todos ellos, en este día, no es la fiesta de La Habana, es su fiesta, es la fiesta de Cuba. Vuelvo otra vez a una pregunta que le hice hace un año. ¿Habrá un simbolismo en este 500? La ceiba a la que se le dará la vuelta es la ceiba nueva. Quizás es la premonición de la ciudad nueva que tiene que venir. Cuando Eusebio le dé las vueltas ese día, esa noche a la ceiba, ¿qué le deseará a esta ciudad en el futuro? ¿En qué pensará? Salud y futuro, y que cumplan lo que está escrito. Detente el paso caminante, adorna aquí un sitio, símbolo de salud, un árbol que es como el árbol de la vida, a cuya sombra vivimos los cubanos. Ese árbol es también un símbolo de que no puede haber ciudad sin naturaleza, de que es importantísimo para los cubanos, que creemos todavía felizmente, y es verdad, hasta cierto punto, que se lanza una semilla y nace una calabaza en el patio donde menos lo esperamos, que sin embargo hay que cuidar, que la ciudad tiene que librarse de la polución, de la contaminación, que hay que salvarse del cuidar ese mar, que hay que cuidar esta tierra, que hay que cuidar los jardines, las fuentes públicas, los monumentos, que es más fácil condenar, yo lo sé, que educar, que es más fácil quitar un monumento que explicarlo, pero ya esa hora pasó. Ahora lo importante es educar. Y como dice el presidente Miguel Díaz-Canel, no me dejen solo en esta batalla, que es la batalla por la decencia pública. En el origen latino de la palabra, la decencia es el comportamiento, es el sentido del honor, es el respeto a la propiedad ajena, es el respeto a lo tuyo y a lo otro, sabiendo que eso y lo tuyo es un bien común. Es lo que desearé esa noche. Como aquella vez en que dimos 3 vueltas, iba Gabriel García Márquez, iba Fidel, íbamos dando la vuelta. Había muchos prejuicios, había algunos hasta dirigentes que no querían darle la vuelta a la ceiba porque decían que era una especie de superstición. Y de pronto, entonces entró de pronto el destructor de todas las supersticiones. Y entró delante de él el creador de todos los mitos. Y le dio los 3 árboles a la ceiba. Y después preguntó simpáticamente, oye Gabo, ¿y qué? Pues bien, ese y qué. Ese y qué es la pregunta. La respuesta a tu pregunta. Todo dependerá de nosotros y de ustedes, jóvenes y muchachos que pueden estar escuchando. Esos mismos que me saludan en las calles de La Habana. O como el hijo de una amiga mía que le dijo un día a Fidel, el hijo de Katiuska Blanco, yo quiero ser historiador de la ciudad. Y el otro, sorprendido y sonriente, me dijo, mira, ahí lo tiene, qué alegría tan grande. Sea él o sea otro, yo estoy convencido de que ya está.
y que de un momento a otro, cuando nadie lo espere, Randy lo estará entrevistando. Gracias, Eusebio. Gracias por haber perseverado todos estos años. Gracias por la obra, que ahí está, y que como decía la entrañable Fina, las piedras hablarán por usted. Gracias por esta obra, gracias por haber acompañado a esta Habana a sus 500 años, llevarla a puerto seguro y seguir mirando hacia el futuro, que creo que es lo más importante. Cuando no estemos, yo solo espero que te amen los demás, como te aman los habaneros, reina de tierra y sal. Medio milenio bajo tus senos, generaciones van, como bebiendo amores que el tiempo promete eternizar. Sorprende siempre a los extranjeros con honra cultural. Brindas tu calle a los herederos que te transitarán. La San Cristóbal de los viajeros, bohemia que se da. Todo el que viene repite el sueño, quien no te soñará. Ay, La Habana es la única ciudad que tiene un sofá tan largo como los anhelos de los que no están. El muro suculento que apetece el mar. Ay, La Habana sacude los celos y la soledad y engendra una manga más rica de comparsa y pan. La Habana de mi suerte sana mi cantar. Voy pa' La Habana. Voy pa' La Habana. La aventurosa de mis misterios, mi Parnaso, mi sal. Esa es La Habana de los contentos, del amor capital. De entre tus duendes un tal Eusebio, uno de los que te quiere más. Él va dejando todo su empeño en verte relumbrar. Ay, La Habana es la única ciudad que tiene un sofá tan largo como los anhelos de los que se van. El muro suculento que apetece el mar. Ay, La Habana sacude los celos y la soledad y engendra una amalga más rica de comparsa y pan. La Habana de mi suerte sana mi cantar. Voy pa' La Habana. Ay, La Habana, quien no la ve no la ama. Ay, pa' La Habana yo contigo. La Yo te quiero, tú me quieres, yo te adoro, tú me adoras. Habana bien, mi centro Habana. A La Habana, La Habana, La Habana, La Habana. Suculenta La Habana, así es La Habana, quien no la ve no la ama. Todo el que viene repite el sueño,